Jesús voy a llegar. El tiempo ha pasado ya, muy pronto Él vendrá. Parece solo ayer que acepté a mi Jesús. Él puso en mi corazón, iremos al hogar. Al dulce hogar por siempre, donde dolor y lágrimas no habrá. A mi hogar cantaré la dulce historia, allá arriba en gloria con Jesús voy al hogar. Pienso cuán difícil es hoy caminar hacia Dios, mas Cristo me promete por su amor ir hacia allá, y juntos cantaremos ante el trono del Señor. Toda tristeza cambiará, iremos al hogar. Al dulce hogar por siempre, donde dolor y lágrimas no habrá. A mi hogar cantaré la dulce historia, allá arriba en gloria con Jesús voy al hogar. Sí, a mi al dulce hogar por siempre, donde dolor y lágrimas no habrá. A mi hogar cantaré la dulce historia, allá arriba en gloria con Jesús voy al hogar. A mi hogar. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Qué hermoso es llegar a la casa de Dios para adorarle. Y qué lindo es tener la fuerza de los jóvenes en los cantos. Los habíamos extrañado durante el verano, pero gracias a Dios porque los tiene aquí. Y gracias también por la iglesia. Reciban un saludo de cuerpo pastoral, Pastor Pimentel, Pastor Ruiz, y también de los encargados de la vida espiritual de esta institución, de esta iglesia. Yo crecí en un hogar donde tuve una madre muy fiel a Dios. Y ella le encantaba hablar de la segunda venida de Jesús. Siempre hablaba de eso. Y su expresión más significativa era el texto de Apocalipsis 2:10, la última parte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y le escuché decir cientos de veces esa expresión. He escuchado muchos sermones acerca de eso. Algunos teológicos, otros homiléticos.
Pero en esta mañana yo quisiera transliterar eso. Es como si Juan o Jesús a través de Juan estuviera diciéndonos: termina bien lo que empezaste bien. Hoy hay jóvenes de primer ingreso. Quisiera ver las manos de los jóvenes de primer ingreso. ¿Están con nosotros? Hay varios. Están los padres también de muchos de ellos. Estamos contentos, muchachos, que ustedes hayan escogido este lugar. Es el mejor lugar para los hijos de Dios. Y padres, gracias por traer a sus hijos a este lugar. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Hay otros jóvenes que están a la mitad de su proyecto educativo. Y la expresión "sé fiel hasta la muerte" no trata de decir que es solo el proyecto educativo, no. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que aquella mañana a las 4 de la mañana que me llamaron, una de mis sobrinas, nieta de mi madre, diciéndome: tío, abuelita murió. Yo pensé en ese texto: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, termina bien lo que empezaste bien. Saben que el Señor Jesús quería que cuando sus discípulos llegaban a Él, Jesús les decía que primero hicieran los cálculos para saber si la obra que deseaban empezar la podrían terminar. Por eso la expresión "sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida". En otras palabras, termina bien lo que empezaste bien. Quiero que abras conmigo la Biblia allí en Lucas capítulo 14. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 14. Vale la pena, hermanos, que tengamos las Biblias en nuestra mano. Vamos a usarlas en esta mañana. Lucas capítulo 14, versículo 28, 29 y 30. Dice así, porque el Señor Jesús, cada vez que llegaba un discípulo, le decía: piensa bien que si lo que deseas empezar lo vas a terminar. Jóvenes, ustedes están empezando un proyecto de su vida. Piensen bien si lo que van a empezar lo empiezan bien, pero hay que terminarlo bien. Miren lo que dice Lucas 14, 28, 29 y 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no puedas acabarla, todos los que te vean comiencen a hacer burla de ti, diciendo, versículo 30, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jóvenes, hermanos, quiero decirles que la Biblia está llena de conversiones de personas a Dios que comenzaron felices y terminaron muy tristes. Podemos decir que el número de estas personas es grande. Y esto me hace recordar una pregunta que alguien le hizo a Jesús. Ahí mismo en Lucas 13, 23. Lucas capítulo 13, verso 23. Dice: alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, verso 24: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué pasa? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Termina bien lo que empezaste bien. Algunos de ustedes van a empezar en esta universidad. Empieza con el pie derecho, pero termina también con el pie derecho. Podemos afirmar, queridos jóvenes y hermanos, que toda la vida de un discípulo de Cristo es una vida de continuos esfuerzos por mantenerse en la preciosa fe de Cristo Jesús. Porque los poderes que se oponen a nuestra fe hacen que tengamos que vivir esforzándonos y luchando continuamente contra nuestra terrible oposición.
Queridos jóvenes, nuestra vida de fe solo podrá salir victoriosa según el lugar donde la tengamos colocada. Busca Mateo capítulo 7, un poquito más atrás. Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25. Dice así. Hasta los niños debieran tener la Biblia abierta. Cómprensela, aunque sea chiquitito, tráigale su Biblia a la iglesia. Dice el versículo 24 de Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Cuando nuestra fe, queridos jóvenes, está sobre el fundamento de Cristo y sobre su palabra, aunque soplen los huracanes del mundo, aunque las muchas aguas traten de apagarla y los infiernos golpeen con todo su furor contra la casa, esta permanecerá, porque nuestra fidelidad a Dios sobrepasa aún por encima de la misma muerte. Por eso la expresión de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Termina bien lo que empezaste bien. Queridos, cuando de nuestra fe está puesta sobre el fundamento Cristo Jesús y su palabra, nuestra casa, nuestro proyecto permanecerá. Porque nuestra fidelidad sobrepasa hasta en la misma muerte. Como les decía, la Biblia está llena de ejemplos de creyentes que comenzaron a edificar un proyecto, pero no terminaron lo que empezaron. Y no solo esto, sino que tuvieron comienzos muy bonitos y finales muy tristes. Y voy a recordar dos de ellos, dos ejemplos. Quiero invitarte a que vayas conmigo a el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Es un texto bien significativo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y vamos a saciar nuestros ojos, versículos del 1 al 5. El rey, hablando del rey Usías. Este rey tuvo una conversión a Dios ejemplar. Desde los 16 años era un joven, como muchos de ustedes, se convirtió a Dios de todo corazón e hizo lo recto. Y dice allí que persistió en buscar a Dios. Versículo 1. Entonces, de segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y dice el versículo 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él, ¿qué dice, queridos? El éxito, el que venciere, yo le daré la corona de la vida. El que empiece bien y termine bien, Dios le dará la victoria. Y Dios le dio a Usías victoria tras victoria sobre los enemigos.
y le dio prosperidad por todas partes donde él andaba, tenía prosperidad, haciendo de él un rey altamente poderoso. Mira lo que dice el versículo 8 de segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y le dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Toda su vida de creyente fue poderosa, hasta que se enalteció, dice la palabra de Dios, y esto fue su ruina. Mira lo que dice el verso 16 del segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Mas cuando yo era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. La piedra de tropiezo de este creyente del rey Usías fue el envanecimiento personal. No reconoció o se olvidó de que si él era lo que era, solo se debía a la gracia de Dios para él. Pero en su soberbia, en su engreimiento, en su enaltecimiento, dice Segundo de Crónicas, capítulo 26, verso 16 hasta el 20, lo siguiente. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Hasta dónde se elevó el rey Usías? Verso 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y que claro que sí tenían que ser valientes, porque ir a prohibirle algo al rey era la muerte. Verso 18. Y se opusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, le suplicaba el sacerdote, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces, versículo 19, Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, dice la palabra de Dios, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en su frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Verso 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Dios lo había ¿qué? Por este pecado de infidelidad a Dios y a su palabra, Usías, dice la Biblia, murió leproso. Vivió una vida triste, y en la más fea de las derrotas, alejado de Dios. Y aunque Usías fue rey en la tierra, no fue coronado. Así que, jóvenes, tú empiezas un proyecto. Termina bien lo que empezaste bien. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, dice el Señor Jesús a través de Juan, la corona de la vida. Otro ejemplo de esos es Judas. En el Nuevo Testamento se habla mucho de él. 3 años estuvo Judas con Jesús. ¿Pudo haber mejor comienzo de Judas? Estuvo al lado de Cristo 3 años, escuchándolo, viendo sus maravillosos prodigios y milagros, comiendo con él, durmiendo entre los 12, siguiendo las indicaciones de Dios. Y de cuántas cosas maravillosas Judas
disfrutó de milagros. Los comienzos de este con Cristo no pudieron ser mejores. Sin embargo, qué triste final el suyo. Tuvo un terrible enemigo al que no dominó y del que se dejó vencer: su amor al dinero. Este fue el gran enemigo de Judas. Él administraba el dinero de los 12, tenía la bolsa de las ofrendas y robaba de ellas. De paso, cuidado con eso. Y fue por la avaricia, porque amaba el dinero, que Satanás le puso lazo y cayó, vendiendo a su maestro por 30 monedas de plata. ¿Cuántos como Judas han vendido su primogenitura? Y cuán acertadas son las palabras de la Biblia cuando dice, búscalas allí en Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Escúchame, joven. Judas cayó desde su posición de apóstol. Se extravió, se perdió. Y no solo se perdió, sino que él mismo se destruyó. Su amor al dinero fue su perdición. Jesús enseñó en la parábola del sembrador que el amor a las riquezas hizo que su palabra no diera fruto en una gran parte de corazones donde fue sembrada. Mateo 13:22 dice, la palabra fue sembrada entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y ésta se hace infructuosa. Jesús también enseñó que cuando el corazón adora al Dios riquezas, no puede mantenerse fiel al Señor. Por eso cuando mi madre murió, yo di gracias a Dios. Y el primer texto que se me vino a las 4 de la mañana fue ese: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jóvenes, señoritas y hermanos, si no te mantienes fiel, la expresión de Apocalipsis 2:10, la última parte, sé fiel hasta la muerte, no tendrá ningún significado. Judas, queridos, es un triste ejemplo que por desgracia tiene muchos imitadores. Quiero decirles que el mundo está venciendo a muchos cristianos. Yo tengo un amigo en Zacatecas, que nosotros los conquistadores, porque todos nos bautizamos de 9 años, lo echamos fuera, le decíamos, tú no eres bautizado, y lo hacíamos fuera. Hoy tiene la misma edad que yo y no he podido bautizarlo. He hecho campañas para ver si se bautiza. Su esposa está en la iglesia, sus hijos están en la iglesia, les ha enseñado la verdad y él no es bautizado. Si tú no eres fiel, si no terminas bien lo que empezaste bien, no te va a ir bien. El mundo está venciendo a muchos cristianos. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida que este mundo ofrece, no es algo a lo que muchos están dispuestos a sacrificar. Dicen muchos cristianos, Cristo sí, Dios sí, la iglesia sí, todo sí, pero dicen también el mundo. Y esto es del todo imposible, queridos jóvenes,
Santiago capítulo 4 versículo 4 dice: cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. No hay términos medios, queridos jóvenes. Por eso la expresión de Apocalipsis me ha llamado tanta la atención. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mi padre ha muerto ya de 103 años. Y también esa mañana que me dijeron que papá había muerto, pensé en el texto. Porque a sus 103 años él alababa a Dios todos los días. Pero hay una vida positiva. Esta vida es una de las historias más gloriosas que registra la Biblia. La historia del rey Salomón. ¿Qué pasarías, joven, señorita, si hoy Dios viniera delante de ti y te dijera: pide lo que quieras y yo te lo voy a dar? ¿Qué le pedirías? Ve conmigo al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Es interesantísima esta historia. Ojalá que usted tenga tiempo para leerla en casa. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 5. Primer libro de los Reyes. Yo estoy en segunda todavía. Primer libro de los Reyes, capítulo 3. Versículo 5, mira lo que dice. Vamos a leer desde el 4. E iba el rey a Gabaón, hablando de Salomón, porque aquel era el lugar alto, el principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel alto lugar. Y se le apareció Jehová en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Qué tremendo. Imagínate, ¿qué le pedirías? ¿Los 100,000 pesos para este año? ¿Qué le pedirías? Porque la idea es: termina bien lo que empezaste bien. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero vean lo que dice el versículo 6. 3:6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para conmigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Verso 12. La respuesta de Dios, verso 12. Y he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, le dice Dios. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días de tu vida. 4:29, allí mismo, 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y ¿qué? Y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. 30. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales,
y que toda la sabiduría de los egipcios. 10:24 de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, 10:24. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón, versículo 26, carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén. Pero saben que esta sabiduría, si tú has pedido eso en esta mañana, tenía una condición. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Primer libro a los Reyes, capítulo 3, verso 14. Esta era la condición. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré ¿qué? Queridos, el mensaje en esta mañana es pues de fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, termina bien lo que empezaste bien. Salomón, el rey Salomón, desde sus comienzos juveniles va de triunfo en triunfo. Un hombre muy sabio. Es autor de 3 libros: los Proverbios de Salomón, el Cantar de los Cantares. Y cuando era un ancianito, ya viejecito, escribió el libro de Eclesiastés, que narra en el libro de Eclesiastés toda su historia, porque la vida de Salomón tiene 3 partes, y esta es la primera parte de lo que yo estoy narrando. La vida de Salomón tiene una parte muy bonita. Era tan sabio, se escuchaba tanto de él, que la reina de Sabá fue a verlo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9. La reina de Sabá dice que fue a verlo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9. Ve conmigo hasta allá. Abre tu Biblia, aunque sea en electrónica, ábrela. A mí me está gustando más la electrónica porque ya casi no veo. Y la electrónica veo las letras bien. Pero mira lo que dice allí. Y oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia, piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón ¿qué? Pero Salomón respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó como boca abierta, asombrada, y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos te han visto. Y he aquí, ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me habían dicho, porque tú superas la fama que yo había oído. Tremendo. Salomón era un hombre trabajador, temeroso de Dios, al que el Señor le dio mucha prosperidad espiritual y material. Pero en la segunda parte de su vida, Salomón no se mantuvo fiel al Señor hasta la muerte. Por el contrario, hizo transgresión de la ley de Dios. Y el tiempo me está ganando.
Dice la Biblia, y yo no tengo tiempo para darles ahora todos los textos, pero porque el tiempo va en contra mía, que se unió en la segunda parte en yugo desigual con los incrédulos. Tomó esposas de las cuales la ley de Dios le tenía prohibido tomar. Estas mujeres inclinaron su corazón a la idolatría, el pecado más aborrecido de Dios, induciendo así al pueblo a pecar contra el primero de los mandamientos de la ley de Dios. Y quizás en esta parte podríamos decir de Salomón, él cumplió con lo que dijo Lucas. Este hombre comenzó a edificar, pero no pudo acabar. No podemos decir eso, porque es la segunda parte de la vida de Salomón. Aquel reino tan próspero, podríamos decir, fue derroto en los días de su hijo Roboam. Sí es cierto, pero no es la terminación de la vida de Salomón. Podríamos decir también en esta parte, Salomón empezó muy bien y terminó muy mal. No, porque no terminó así. Pero hay una tercera parte. Miren lo que dice en la tercera parte. Engrandecí mis obras. Profetas y reyes, vaya esta tarde. No se quede a dormir. De paso, empezamos próximamente, hermanos. Impacto Victoria 3000. Esto va a iniciar el 13 de septiembre. Necesitamos por lo menos 500 laicos de esta iglesia. Que tengamos 500 estudios bíblicos. Para que el pastor Bullón, que va a venir el octubre 21 a octubre 24 del 2015 en la Arena Monterrey, tengamos por lo menos 500 gentes, la iglesia universitaria, para entregarle a nuestro Señor como ofrenda. Dice Salomón en su tercera etapa, engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas. No se duerma. Tome el libro Espíritu y Profecía de Patriarcas y Profetas y Reyes. Yo estoy de allí, de Espíritu y Profecía. Engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas. Y ese es el libro de Eclesiastés. Léalo también. Planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Compré siervos y siervas. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes, imagínense, y de provincias. Me hice de cantores y cantoras. De los deleites de los hijos de los hombres disfruté. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y miren lo que dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseaba, en la segunda etapa de su vida, ni aparté mi corazón de placer alguno. Está narrando Eclesiastés. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Miré luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino ya que todo lo que está hecho. Y dice Salomón en Eclesiastés: aborrecí por tanto la vida, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Y dice el linaje de Joai: jóvenes, no olviden esto. Por medio de su amarga experiencia, no tienes que experimentar, joven, lo malo. Por medio de su amarga experiencia, Salomón conoció la vanidad de la vida que busca mayor bien en las cosas terrenales. Erigió altares a sus dioses paganos de las esposas, solo para comprender cuán vana es la promesa de descanso que ofrecen a las almas. Y escúcheme bien, la tercera parte de Salomón, de su vida en sus últimos años, Salomón se apartó, cansado y sediento, de las resquebrajadas cisternas de la tierra, y volvió a beber de la fuente de la vida. Impulsado por el espíritu de inspiración, escribió para las generaciones posteriores la historia de sus años malgastados.
con sus lecciones de advertencia. Y así, aunque su pueblo cosechó el mal que él había sembrado, la obra y la vida de Salomón no se perdió totalmente. Al fin, la disciplina del sufrimiento llevó a cabo en él su obra. Y quiero invitarte a que abras Eclesiastés. Y ya casi termino. Eclesiastés capítulo 2, versículo 3. Eclesiastés 2:3. Dice: mira hasta donde propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Verso 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que a uno mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Verso 11. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho de ninguno debajo del sol. Pero Eclesiastés da un consejo maravilloso. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. 11:9. Goza de la vida con la mujer que amas. Perdón, estoy 11:9. 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿de qué? Quita pues de tu corazón el enojo, y apártate de tu carne aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, ¿qué dice, queridos? Por eso la expresión: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, que yo la translitero y digo: termina bien lo que empezaste bien. Mi padre y mi madre han terminado muy bien. Yo quiero terminar bien. Empecé bien y quiero terminar bien. Pero mira el consejo de Salomón en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? Antes que vengan los días malos. ¿Cuáles días malos? Cuando seas un chochito como Salomón. Porque cuando Salomón escribe Eclesiastés era un viejecito que apenas caminaba. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Pero aquí va el gran consejo. Si se te olvida todo lo que yo dije esta mañana, que no se te olvide esto. Versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda ¿qué? Ese es el mayor consejo. Si temes a Dios y guardas los mandamientos, dice Salomón, porque esto es el todo del hombre. Y aquí va el último consejo, verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Queridos jóvenes, tú tienes el proyecto de tu vida en tu mano. Y el Señor te dice en esta mañana: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, si empiezas bien, termina, caramba, bien. No defraudes a tus padres en estos 5 años que vas a estar en esta universidad. No abandones a Dios. Guarda los mandamientos de Dios y sé fiel a Dios. Ese es mi consejo en esta mañana. Después de escuchar este llamado a la fidelidad a nuestro Dios poderoso, gracias Pastor López Luna, es nuestra oportunidad de responderle al Señor, entregándole
un diezmo fiel, reconociendo que Él es dueño de todo lo que somos y también entregando los dones y las ofrendas que hemos traído para Él en esta mañana. Mientras los diáconos ocupan sus posiciones, quiero leer lo siguiente. Los talentos que se usan son talentos que se multiplican. El éxito no es el resultado de la casualidad o del destino. Es la operación de la providencia de Dios, la recompensa de la fe y de la discreción, de la virtud y el esfuerzo perseverante. El Señor desea que usemos cada don que poseemos, y si lo hacemos, tendremos mayores dones para usar. Nuestros dones y talentos, al ser usados e invertidos, traerán grandes dividendos. Entre más los usemos, más se multiplicarán. Nuestros regalos monetarios que demos hoy también serán multiplicados, y cuando estemos en el cielo, seremos testigos de los dividendos de nuestra inversión en forma de muchas almas añadidas al reino. Que nuestros talentos que demos hoy se multipliquen. Les invito para que inclinemos el rostro y pidamos la bendición de Dios por diezmos y ofrendas. Amoroso Padre, gracias por escucharnos y por el mensaje que nos has enviado en esta mañana. Toca nuestro corazón en este momento. Toca también, Señor, nuestras bolsas, nuestras carteras. Ayúdanos a desprendernos del egoísmo y dar generosamente para tu causa, en gratitud por cada bendición que hemos recibido de ti en los últimos días. Siempre has provisto, Padre, para lo que necesitamos. Y hoy, reconociéndolo, nos entregamos a ti y entregamos nuestros dones y devolvemos a ti fielmente nuestro diezmo. Que cada moneda, que cada peso depositado se multiplique para el engrandecimiento de tu obra en este mundo y la salvación de muchas almas que están esperando que alguien los conduzca a la verdad. Suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén.